Buenos días para todas y para todos. Hoy vamos a hablar de la degradación de lo público en Colombia, visto desde la filosofía y otras ciencias sociales. Para la filosofía, específicamente para la ética y la filosofía política, lo que ocurre con la corrupción es que se pervierten los fines mismos de la comunidad política, de los regímenes políticos. Por eso la corrupción deslegitima la autoridad, la democracia, anula la soberanía y la voluntad popular, corroe los fundamentos mismos del poder y del gobierno. La corrupción es la manifestación más clara de la falta de ética de lo público, de la ausencia de compromiso y de autorresponsabilidad social. Es la negación de cualquier tipo de solidaridad y la degradación de los valores sociales. Refleja la falta de lazos sociales y de integración colectiva en una sociedad. ¿Cuál es el origen de este fenómeno entre nosotros? Podemos preguntarnos. En el caso de las sociedades latinoamericanas, la corrupción tiene profundas raíces históricas, especialmente en las prácticas políticas españolas en el periodo colonial y reproducidas en nuestra vida republicana desde el siglo XIX hasta hoy. Max Weber mostró en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo de 1905 cómo la ética protestante favoreció la disciplina, el trabajo, el ahorro, la acumulación, la lucha contra el despilfarro y los gastos suntuosos. Igualmente, y es lo más importante para nosotros, puso de presente cómo el protestantismo implicó una alta valoración de la profesión, del deber y de la responsabilidad social. Weber dice que los calvinistas profesaban la idea de que la utilidad pública precede al bien personal o privado. Y esto es así porque el mundo es un teatro de la gloria de Dios. Hasta ahí Weber. En pocas palabras, hay que hacer lo que se debe hacer. Y de hecho, si me va bien, es como recibir una señal de que tal vez he sido elegido por Dios y pertenezco a su iglesia invisible. En el mundo hispánico, por el contrario, donde el trabajo es castigo, es consecuencia del pecado, las cosas son muy distintas, pues los valores cambiaron, o son muy distintos. Y tal vez eso explique la ausencia de una ética de lo público, la corrupción, la falta de compromiso con el prójimo, con los otros, con la sociedad. Esa concepción del trabajo en las sociedades hispánicas fue lo que se reflejó con la mentalidad hidalga en la época del descubrimiento. En efecto, mientras Europa empezaba a salir del feudalismo, en España, con el descubrimiento de América, se potenció el ideal de la nobleza. En lugar de luchar contra los privilegios de los nobles, el hidalgo español quiso ser como ellos, trepar, ascender, mimetizarse, condescender y obtener los mismos honores, prestigios y prerrogativas, es decir, las prácticas habituales de los políticos en Colombia. Y entre más se parecían a los de arriba, más despreciaban a los de abajo, a quienes habían dejado atrás. Todo esto se obtenía con el favor del rey, quien otorgaba títulos, mercedes, exenciones, privilegios. El mimetismo y la adulación de la autoridad, la complacencia con los poderosos, se convirtieron por esa razón en medios para el ascenso social, que es lo que ocurre a diario, ¿no? Con políticos que inicialmente son progresistas y luego son cooptados por el sistema político, ¿no? Por un sistema político degradado. Hay un libro que debería leer todo aquel interesado en comprender los orígenes de la corrupción y la falta de ética de lo público, que destruye y carcome a la sociedad colombiana. Es del brillante sociólogo Fernando Guillén Martínez y se titula Estructura histórica, social y política de Colombia, de 1963, reeditado recientemente en el año 2017. Allí sostiene Guillén, al llegar el siglo XV, España está invadida por pequeños hidalgos, sin rentas ni oficios, que odian el trabajo manual, que solamente legan a sus hijos la desesperada vanidad de su estatuto nobiliario ínfimo y el deseo insatisfecho de hallar con qué comer. Hasta ahí Guillén. Cuando llegaron a América, la sed de empleos, honores, salarios, los llevaron a entrar en el servicio de la burocracia real como el mejor medio de garantizarse la honra y el oro necesario para fingir los privilegios de los magnates, es decir, para ser recién venidos o lo que Rafael Gutiérrez Girardot llamaba entre nosotros rastacueros. De España recibimos la herencia de considerar lo público como un botín, como un medio de ascenso, pues en la época se adquiría la propiedad privada de ciertos cargos públicos. Es decir, los cargos públicos se podían adquirir de manera privada,
tal como hacen los políticos en Colombia con los favores, ¿no?, electorales, cuando se reparten la torta burocrática o cuando un político le paga a otro el apoyo, por ejemplo, en una campaña electoral, ofreciéndole cargos públicos para sus familiares o para sus amigos. Ahora, si los cargos públicos se reciben como una dádiva o se compran, pasan a concebirse como parte del patrimonio del político, del empleado público o del funcionario. De ahí que la burocracia, que en estricto sentido debe administrar el Estado, gestionar lo común y hacer compatibles los intereses particulares existentes en la sociedad con el bienestar colectivo, como pensaba Hegel en la filosofía del derecho, conciben su puesto como privilegio. Al igual, hay que exprimir para el beneficio de sí mismo y de los cercanos. Por eso nuestros políticos y los funcionarios de los altos cargos del Estado lo consideran un trofeo del cual hay que aprovecharse. Lo conciben como fuente que hay que explotar no solo para engordar sus propias arcas, sino para asegurar su control, su poder político y para perpetuar la clase política afín a sus intereses. Se llega al círculo vicioso. El Estado corrupto reproduce al Estado corrupto. El político y la oligarquía corrupta se reproducen infinitamente a sí mismos. El político colombiano no representa, sino suplanta. No sirve, sino se sirve de lo público. No considera la política como un servicio social, sino como un favor rogado. A diferencia del empleado privado, piensa que como lo público es de todos, en realidad es de nadie, y que no se relaciona con nosotros, que no produce daños sociales, actuales y futuros. Esto explica la falta de compromiso y el atomismo oportunista y mezquino del político, que vive de la política, que la usa como medio de vida. Gran parte de los políticos colombianos actúan como si el enriquecimiento sin causa, el tráfico de influencias, el abuso de autoridad, el peculado en favor de terceros, el enriquecimiento ilícito fueran virtudes cívicas. En fin, prostituyen el noble fin que Aristóteles, Santo Tomás, los modernos le asignaron a la política como búsqueda del bien común. Esta actitud permea casi toda la burocracia del Estado, y si la burocracia está podrida, desvirtúa sus fines, todo el Estado se pudre, se corrompe. Esta concepción privada de lo público está presente en gran parte de nuestros empleados públicos. Ellos llegan a considerar su puestecito como un regalo del cielo del cual pueden vivir cómodamente el resto de su vida. Lo peor es que una vez obtenido el cargo o un tiempo después dejan de hacer bien sus funciones. Se amodorran, se acomodan y hasta justifican su mediocridad. El burócrata que cree tener el cielo en sus manos se siente con más poder que Stalin porque alguien depende de él. Conciben la función pública como un privilegio dentro del feudo que atiende. Es como Dios en su reino. El notario, la empleada de la oficina de tránsito, la recepcionista de carrera, creen tener más poder que el peor de los autócratas. También en el caso del profesor universitario que no investiga, que practica el papagallismo de contenidos porque no prepara clases, el mismo que se siente dueño y señor de un puesto que se ha ganado en un concurso público y del que nadie lo puede remover, es la corrupción en la educación y la desnaturalización de su función. La corrupción es una desviación y una perversión de los fines que una burocracia profesional debe realizar en un Estado. Es también una violación de la ética profesional donde prima el individualismo sobre el bien colectivo. De ahí que, mientras la gente no tenga una cultura política sólida, mientras no se instaure una ética de lo público y de lo privado, mientras no se asuma el principio de responsabilidad con el país y con las generaciones futuras, la corrupción seguirá parasitando al Estado y a la sociedad desde adentro. Hoy ya no tiene sentido culpar a España ni renegar de la tradición. Más bien, hay que transfigurar y metamorfosear el presente. Y a esto debemos contribuir cada uno de nosotros. Pues el asunto es muy importante y muy urgente como para dejárselo a los políticos. Gracias por su atención.